Los grupos funcionales, bueno, el grupo carboxilo, los grupos fenólicos, las quinonas, aquí tienen, digamos, una estructura, un ejemplo de las quinonas que luego van a dar origen a los ácidos húmicos. Esos son los grupos ácidos, porque pueden, digamos, disolver protones. Los grupos neutros, como el alcohol, el éter, cetona, aldehídos o los ésteres. Y los grupos básicos, que se pueden protonar y pueden generar cargas positivas, como las aminas y las amidas, que son las que están aquí abajo, en la unión de los radicales carbonados con grupos nitro o grupos amino. Grupo carboxilo, por supuesto que puede disociarse de esta forma, con un determinado pKa, o sea, una determinada constante ácida, para darme un radical carboxílico que puede absorber cationes, y por lo tanto es parte de la capacidad de intercambio catiónico del suelo, o el grupo fenólico, más débil que el anterior, o sea, son ácidos débiles, donde está el pKa en el orden de 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, donde también libera el protón generando cargas negativas que van a dar lugar a la capacidad de intercambio catiónico del suelo. En general, esto ya lo vimos, como el hecho de que sean ácidos débiles hace que aporten cargas por encima de pH 6 o 7 y recién a pH 8 haya casi la mitad de cargas aportadas por la fracción orgánica y mitad aportada por la fracción mineral. Dentro de las transformaciones, digamos, nosotros nos fijamos qué tipos de materia orgánica en términos generales, desde el punto de vista de la calidad. Tenemos compuestos estructurales que derivan, por supuesto, o están conformando parte de la estructura de los vegetales o animales del suelo, y el carbono que resulta del metabolismo de estos materiales que lo liberan al ambiente. Y como ustedes ven, aquí están dos tiempos, 2 a 4 años, 0,1 a 0,5 años. Son el tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media de una sustancia? El tiempo de vida media es el tiempo necesario para que se descomponga el 50% del contenido original. Estoy dictando como para que tomen nota. El tiempo de vida media es el tiempo necesario para que el contenido de una sustancia determinada se reduzca a la mitad. Así ven que, por ejemplo, que el carbono, que forma parte de la estructura, imagínense la pared celular, que es una estructura bastante dura, si vamos al caso, demora de 2 a 4 años para descomponerse a la mitad, y el carbono metabólico, que forma sustancias más simples, tiene de 0,1 a 0,5 años, o sea, 6 meses, como máximo de tiempo de vida media, lo cual está asociado a la relación entre el contenido de carbono y el contenido de nitrógeno. Fíjense que lo más resistente tiene relaciones carbono-nitrógeno de 100 a 200, mientras que lo más lábil, que se va a descomponer más rápidamente y se va a mineralizar más rápido, tiene relaciones carbono de 10 a 20 o 25. A su vez, cada una de estas sustancias, ya sea estructural o metabólico, va a dar lugar a distintas fracciones de la materia orgánica. A una fracción activa, a una materia orgánica intermedia y a una materia orgánica pasiva. Piensen ustedes que la materia orgánica activa tiene de 1 a 2 años de vida útil, de vida media, y estamos hablando de relaciones carbono-nitrógeno en 15 a 30. La intermedia tiene de 15 a 100 años, estamos hablando en orden de siglos para su descomposición, y la materia orgánica pasiva de 500 a 5000 años. Es decir, si vamos a hacer tipo History Channel o National Geographic, los
principio se estaban construyendo pirámides cuando se estaban formando algunas moléculas orgánicas del loess pampeano, por decir, digamos, una analogía casi anecdótica, digamos. Pero esa es la vida media de las sustancias que forman parte de la materia orgánica pasiva. Materia orgánica pasiva que justamente es la que está aquí con el color más oscuro. Y aquí, en el eje de las Y, tenemos la cantidad de materia orgánica en megagramos por hectárea, o sea, serían toneladas por hectárea, a lo largo del tiempo de cultivo. O sea, pensemos en nuestra provincia de Córdoba, nuestros suelos pampeanos llevan más o menos un siglo de cultivo, y luego se incorpora la siembra directa como una herramienta de conservar el suelo, de mejorar la captación de agua y de carbono. Vemos que desde el inicio de cultivo los residuos vegetales, la materia orgánica activa y la materia orgánica intermedia, que conforman la materia orgánica total, se descompone muy rápidamente, mientras que la fracción pasiva, como es una fracción mucho más resistente, lo hace mucho más lentamente, y cuando se produce una mejora en el manejo del suelo, como les dije, una de ellas puede ser la incorporación de la siembra directa, empiezan a crecer particularmente los residuos y la materia orgánica activa, un leve crecimiento de la materia orgánica intermedia y lentamente va siendo acompañado por la fracción pasiva, que requiere mucho más tiempo de maduración, como veíamos hace un rato, para poder transformarse en huminas o ácidos húmicos bien estables. Esta proyección toma modelos hechos por la FAO, teniendo en cuenta a nivel global, en una proyección tomando la historia desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, hasta lo que va a pasar dentro de unos 80 años más o menos, hasta el año 2100, y están marcados en rojo o en anaranjado las regiones que, fíjense en lo que pasa en nuestra región pampeana, las regiones que se supone que van a incrementar que van a incrementar el nivel de carbono orgánico, mientras que, fíjense en lo que es la Amazonia, la región central de Norteamérica o partes de Europa, ni hablemos de África, la pérdida de carbono orgánico que va a haber va a ser muy notable. Digamos, dos luces de alarma, digamos. La Amazonia, que es una parte de muy baja resiliencia, África, por supuesto, toda la parte centro y sur de África, el cinturón maicero de Estados Unidos, pero, digamos, veamos si realmente se va a cumplir, y ojalá que sea así, el incremento de carbono orgánico por fijación de carbono, por mejora del manejo del suelo en nuestra región pampeana. Bien, y ahora vamos a entrar en lo que es la relación carbono a nitrógeno, que determina la posibilidad de que existan distintos procesos en el suelo, o que una vez ingresados los materiales al suelo puedan seguir distintas vías, donde predomine por un lado la humificación, o bien en otras condiciones predomine la mineralización, o que haya un equilibrio entre ambas. Eso ya lo van a analizar inclusive desde el punto de vista cálculos en los distintos trabajos prácticos y en los distintos problemas que van a desarrollar a lo largo de esta semana y de la que viene. En términos generales, cuando nosotros vemos un análisis de suelo, esto es una copia de la hoja de la carta de suelos de Río Tercero, vemos que arriba de todo, aquí tenemos el contenido de materia orgánica, dividido 1,724, el factor de conversión, tenemos el carbono orgánico, y luego el nitrógeno total, medido como se mide normalmente en materiales vegetales o en el suelo a través de un Kjeldal, y la relación carbono a nitrógeno resulta de dividir estos dos números, de dividir el porcentaje de carbono orgánico dividido el porcentaje de nitrógeno total. Y vemos que nos da 11, 10, 8, siguiendo una secuencia normal en los perfiles. En la medida que más profundizamos, las relaciones carbono-nitrógeno suelen ser más estrechas.
mientras los valores normales de suelos en equilibrio biopedológico, como se llama, están entre 10 y 12. Ese es el rango que ustedes tienen que tener presente cuando analizan un horizonte en un estado de estabilidad. Tiene que dar entre 10 y 12. Y es digno de explicación de qué pasó, si está por encima o está por debajo. Como pueden ser, siempre habrá una explicación para ello, pero justamente es la razón de analizar estas variaciones, lo que muchas veces da o permite ilustrar los distintos procesos que tienen lugar en el suelo. Es lo que estábamos hablando. En el equilibrio, horizontes A 10 a 1 a 12 a 1, horizontes AC o BW 8 a 1 a 9 a 1, mientras que si nosotros pensamos en materiales que podrían ser incorporados al suelo como enmienda, tenemos un acerrín de pino 600 a 1, muy difícil de descomponer, rastrojo de trigo o de maíz entre 80 y 60 a 1, regras joven previo a la encañazón 26 a 1, o sea, estamos hablando de materiales cada vez más lábiles, y el heno de alfalfa de 13 a 1, o sea que indudablemente vamos desde una alta resistencia a la descomposición hacia una gran facilidad de descomposición y transformación en compuestos minerales a medida que va disminuyendo la relación carbono-nitrógeno del material incorporado. Para esto vamos a hacer dos ejercicios. Y yo les diría que estos dos ejercicios son claves porque dan la estructura de cómo analizar a partir de un determinado resto orgánico si en el suelo se va a producir principalmente mineralización o se va a producir inmovilización, entendiendo por inmovilización la fijación de nitrógeno en la biomasa microbiana, lo cual implica que desaparece de la solución del suelo porque va a parar a los cuerpos microbianos y por lo tanto no estaría a disposición de la planta. Entonces, vemos que ingresa el material como resto orgánico, parte se descompone como carbono, parte se descompone como nitrógeno, carbono, una proporción se va como dióxido de carbono gas a la atmósfera a raíz de los procesos en los cuales los microorganismos obtienen energía, parte de ese carbono va a partir al proceso de humificación junto con parte del nitrógeno para formar la materia orgánica del suelo o carbono orgánico, que contiene aproximadamente 58% de carbono, aproximadamente 5% de nitrógeno y, como les decía, una relación carbono-nitrógeno entre 10 y 12 a 1. Si nosotros ahora aportamos, supongamos, en este ejercicio 100 kilos de resto orgánico, ese resto orgánico tiene 2,5% de nitrógeno, es decir, entran 2,5 kilos al sistema, tiene 45% de carbono, por lo tanto 45 kilos. La relación carbono-nitrógeno de este residuo, si yo divido 45%, divido 2,5%, me da 18 a 1, con lo cual parte del dióxido de carbono, 60% se me va como gas, el 40% se fija en la fracción ómica. Ahora, para fijar ese 40% en la fracción ómica, que son 18 kilos de carbono, para que se cumpla la relación carbono-nitrógeno de 12 kilos de carbono, necesitan 1 kilo de nitrógeno. Para fijar 18 kilos de carbono, o sea, estos 18 kilos de carbono, necesito 1,5 kilos de carbono. El residuo vegetal aportó 2,5, por lo tanto, si yo tomo este 1,5 kilos de nitrógeno que necesito que se fije en el humus para formar sustancias húmicas, veo que me aparece un balance neto
de 1 kilo de carbono, lo cual me dice que se está produciendo mineralización neta del nitrógeno que ingresó al suelo. Es decir, hubo un plus de nitrógeno que no fue a parar a las moléculas orgánicas de la humificación, sino que quedó disponible en forma inorgánica para que las plantas lo tomen y lo consuman y se abastezcan de él. Este caso es el primer caso, la mineralización, es decir, moléculas orgánicas que se descomponen, se mineralizan y liberan sustancias minerales en mayor proporción, pero podría pasar que a partir de estos 100 kilos de resto orgánico, yo lo que incorporo no es un material rico en nitrógeno, sino que mantengo el porcentaje de carbono, 45%, pero tiene 0,75% de nitrógeno. Imagínense un trigo o un maíz ya maduro, donde está encañado, donde sus tallos están lignificados, y la relación carbono-nitrógeno es de 60:1. Si yo divido 45 dividido 0,75, me va a dar 60. Es decir, hay 60 unidades de carbono por cada unidad de nitrógeno. Es decir, que a mí se me van los 27 kilos como dióxido de carbono, me quedan 18 kilos de carbono para fijar en la fracción úmica. Estos 18 kilos, como cada 12 kilos de carbono se necesita 1 kilo de nitrógeno para que se fije en la fracción úmica del suelo. Para que se fijen 18 kilos de carbono voy a necesitar 1,5 kilos de nitrógeno, igual que en el problema anterior. Pero ahora cuando hago el balance entre lo que necesito y lo que me aporta el sistema por agregado, veo que hay un balance negativo, lo cual me produce un proceso de inmovilización. Es decir, los cuerpos microbianos, para formarse y para fijar el carbono en la fracción úmica, van a necesitar tomar de la solución de suelo una cierta cantidad de nitrógeno para formar sus proteínas, lo cual conduce a una temporaria inmovilización del nitrógeno y puede llevar a una deficiencia de nitrógeno para una planta que esté consumiendo el nutriente en este momento. Es decir, que la relación carbono-nitrógeno en cierta forma nos está hablando de la calidad de los residuos desde el punto de vista de su capacidad de descomposición por mineralización. Es decir, si yo parto de un material de una relación carbono-nitrógeno 60:1, como vimos recién, y tengo una cierta concentración de nitratos y de dióxido de carbono gas en el suelo, al incorporarse este material, que es una inyección de energía para los microorganismos, crece abruptamente la actividad microbiana, y al crecer la actividad microbiana se libera mucho dióxido de carbono, pero al crecer la actividad microbiana, como hay un déficit de nitrógeno frente a lo que hay de carbono, se consume el nitrógeno que estaba como nitrato, cae a cero, se produce un proceso de inmovilización. Por supuesto, sigue la descomposición de este residuo, de manera tal que llega un momento en que el dióxido de carbono se va como gas, se pierde hacia la atmósfera, las bacterias ya no tienen suficiente energía, empieza a haber una tasa de mortalidad de bacterias que se va elevando, con lo cual se empieza a recuperar nitrato, y luego esa descomposición hace que se estabilice nuevamente la respiración microbiana al nivel inicial, se alcance un nivel de nitrógeno mineralizado que es un poco más alto que lo que teníamos inicialmente, porque este residuo que se incorporó aquí tiene nitrógeno, que se incorpora al suelo y queda disponible para las plantas. Y esto luego, si bien van a hacer cálculos al respecto, yo les pido que revisen el capítulo 5 y el capítulo 10 de la bibliografía que se ha subido al aula virtual, porque estos procesos están muy bien descritos
posiblemente no esté este gráfico, pero bueno, tienen el gráfico aquí en la presentación de PDF que les voy a subir al aula, y luego tienen la explicación en los capítulos que les estoy recomendando que lean. Por supuesto que si incorporamos los polifenoles al sistema, como se ha venido haciendo en la última década, vemos que pasan distintas cosas según el nivel de polifenoles que tengamos. Tenemos un material poco lignificado, joven, con baja relación carbono-nitrógeno, con bajo nivel de polifenoles, y por lo tanto lo que se da es una mineralización neta a lo largo del tiempo. Fíjense que acá tenemos alta lignina y polifenoles, pero baja relación carbono-nitrógeno. Entonces no hay inmovilización, pero se ve frenada la mineralización por estos altos polifenoles que impiden que los microorganismos ataquen la lignina. Pero se termina con un proceso de mineralización neta positiva a lo largo del tiempo. Ahora, acá tenemos alta lignina, altos polifenoles, alta relación carbono-nitrógeno, por lo tanto, condiciones muy negativas, lo que ocurre es una inmovilización neta. Pero a su vez, si tenemos baja lignina, bajos polifenoles, pero una alta relación carbono-nitrógeno, porque es un material que está muy polimerizado, imagínense el residuo de la molienda del pino, como les mostraba en una diapo anterior, la mineralización neta es muy baja, y no solo eso, sino que además conduce a una inmovilización neta. Bien, obviamente para ir cerrando, recuerden que consideramos a la materia orgánica como un componente fundamental que nos formaba agregados estructurales. Estos agregados estructurales daban lugar a microagregados formados por la unión de partículas de arcilla, limo y materia orgánica, los cuales estaban unidos entre sí a través de estos compuestos o complejos órganos minerales de los cuales venimos hablando desde el principio de esta exposición, y que justamente aquí tienen ustedes un esquema de esos complejos órganos minerales. Como la materia orgánica, uno de los principales agentes estructurantes del suelo, y brindando resistencia y estabilidad estructural a la estructura que se ha formado. Sintetizando entonces, podemos decir que la materia orgánica tiene un importante efecto sobre toda una serie de propiedades físicas, químicas, biológicas. Depende mucho esa calidad a los residuos que le dieron origen, porque son la materia prima con la cual se forma la materia orgánica, lo cual está determinando qué tipo de grupos funcionales y cuántos grupos funcionales va a haber. Y esa cantidad y calidad de materia orgánica es lo que se utiliza actualmente como un indicador de la calidad de un suelo. Bien,